Hola, mi nombre es Estela y yo soy vegana. ¿Sabías que las personas más inteligentes en la historia de la humanidad no comían carne? Yo tampoco lo sabía, en realidad es que creo que es información que poco se difunde. Yo me enteré hace no mucho, el resto de mi vida lo viví sin tener esta información, jamás me lo imaginé. De hecho, la última de las personas que voy a mencionar aquí, a mí me sorprendió muchísimo, te invito a quedarte hasta el final para descubrir quiénes son estas personas y qué era lo que pensaban. Y la realidad es que su filosofía no estaba muy alejada de la filosofía vegana actual. En ese momento no se podían denominar veganos porque no existía el veganismo como tal, sin embargo su filosofía empata con la filosofía vegana. Entonces, pues bueno, se podría decir que su mentalidad era vegana también. Les digo, no existía ese término en ese momento, pero ustedes también pueden sacar sus propias conclusiones. A mí me impactó mucha de esta información y por eso la quiero compartir con ustedes, porque me interesa que conozcamos más acerca de esto. Leonardo da Vinci, sí, Leonardo da Vinci fue una de las mentes más brillantes de todos los tiempos en la historia de la humanidad. No sé si sabían acerca de él, pero pues fue pintor, fue escultor, fue arquitecto, fue de todo. En realidad ese hombre hacía todo. Y en el siglo XV él abrazaba el vegetarianismo y apostaba porque el resto de las personas también lo hicieran. Consideraba que los seres humanos que comen carne son un almacén de muerte, que los convertía en una bestia peor que el resto de las bestias que existen. Hay frases como esta que les voy a leer a continuación que nos comparten un poquito de la filosofía de Leonardo da Vinci. Llegará un tiempo en el que los seres humanos se contentarán con una alimentación vegetal y se considerará la matanza como un crimen. Llegará un día en el que los hombres como yo verán el asesinato animal como ahora ven el de un hombre. Y sí, creo que era un hombre bastante adelantado a su época, porque muchísimos años después es que estamos evolucionando con esta idea y estamos creciendo. Pero Leonardo da Vinci es una de las mentes más brillantes de toda la historia y claro, él era vegano. Y hay que considerar que, como se los digo, el veganismo es un término más reciente. Sin embargo, el vegetarianismo y las posturas vegetarianas en ese momento iban también relacionadas a algo más moral. En la actualidad sabemos que el vegetarianismo no va ligado a algo moral 100%, pero en la antigüedad claro que era lo que había y era lo que se conocía y era lo más ligado a la parte moral de respeto hacia los animales. El siguiente personaje del que les quiero hablar es Thomas Alva Edison. Él también defendía el vegetarianismo y sabemos que Thomas Alva Edison pues fue un inventor, científico y empresario. Él, a pesar de todas sus contribuciones tecnológicas, también nos dejó contribuciones de filosofías hacia el veganismo, con posturas hacia la no violencia y la compasión hacia los animales. Y hay algunas citas que nos dejó que pueden fundamentar esta filosofía, pero les voy a leer una por aquí. La no violencia conduce a la ética más elevada, que es la meta de toda evolución. Hasta que dejemos de dañar a otros seres vivos, seremos todavía salvajes. Esta era la filosofía de Thomas Alva Edison. Y claro que es una filosofía alineada con los principios del veganismo, porque con esto busca minimizar el sufrimiento y la explotación animal y generar una conciencia en los seres humanos acerca de lo que se consume y de lo que se hace, y obviamente del sentir de otros seres, a pesar de que hasta hace relativamente poco se anunció oficialmente que los animales son seres sintientes. Desde mucho antes había personas como Thomas Alva Edison que ya tenían estas filosofías. Otro personaje súper impactante y súper interesante era Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo griego que vivió aproximadamente 500 años antes de Cristo. Él consideraba que no debíamos de consumir animales porque los animales que se matan albergan un alma y por lo tanto apoyaba esta filosofía de la igualdad moral entre los animales. Él creía en la transmigración de las almas, o sea, que todo cambia y nada muere, que los espíritus van pasando de lugar en lugar, pero que siempre siguen vivos. O sea, que las almas reencarnaban en diferentes cuerpos de distintas especies. De hecho, hasta 1815, aquellos que no consumían carne se consideraba que llevaban una dieta pitagórica, porque Pitágoras es considerado el padre de el vegetarianismo y obviamente fue, no puedo decir el primer vegano, pero sí es la primera persona registrada con una filosofía vegana en la historia de la humanidad, lo cual es bastante grande, porque no solamente Pitágoras tenía una filosofía de reencarnación y de igualdad entre las almas
humanas y animales, sino que también excluía de su alimentación cualquier tipo, no solamente de carne, sino también de productos animales, y se dice que lo mismo les pedía a sus alumnos o a sus estudiantes, que eliminaran cualquier tipo de alimentación que tuviera ingredientes de origen animal. La realidad es que es súper impactante, ¿no? Cómo desde hace tantos años se tienen este tipo de influencias. Mahatma Gandhi, por ejemplo, es otro personaje que toda su vida fue vegetariano y que es un personaje muy importante en cuanto a las bases de esta filosofía vegana y moral hacia los animales. ¿Por qué? Porque él, a pesar de haber sido vegetariano, se percató de que la mayoría de las personas en su época mencionaban ser vegetarianos por temas de salud y ninguno mencionaba por temas morales, ninguno se percataba de este tema moral que implica lastimar y dañar a otros animales. Y sabemos que Gandhi era un pacifista. ¿Y cómo fue que implantó estas bases? Bueno, fue invitado a una reunión en la Sociedad Vegetariana de Londres y ahí justamente dio un discurso donde menciona esto, donde menciona que las personas que se hacen vegetarianas por un tema de salud les resulta difícil mantener el vegetarianismo porque solamente está basado en un tema de salud, pero cuando lo hacemos desde un lado moral, que es pues básicamente toda la filosofía vegana, es mucho más difícil que te salgas de esa filosofía porque entiendes lo que hay detrás de todo ese sufrimiento. Y eso es a lo que apelaba Gandhi. Gracias a él se empezó a promover el vegetarianismo como un imperativo moral también. Y claro que esto pues también se debe a la educación de Gandhi, ¿no? Gandhi, como se los comenté, fue vegetariano toda su vida y por influencia de su mamá, que también le inculcó el respeto hacia los animales, es que él pues se percataba y era más sensible a todas estas cosas. Que entendiendo en la actualidad, obviamente, él no se considera un vegano con la extensión actual de la palabra, sin embargo, en sus tiempos su filosofía estaba muy apegada al veganismo. Por otro lado, también tenemos a Nikola Tesla. Nikola Tesla llevó una vida vegetariana también y él consideraba que el hecho de que no pueda entender la vida de otro ser no significa que no tenga vida. Entonces, él objetaba bastante sobre el uso de animales para los alimentos, apelando a que se hace mucho uso de recursos y que los humanos podemos vivir bastante bien y de sobra consumiendo solamente productos de origen vegetal, y consideraba que invertir todos estos esfuerzos en alimentar ganado para alimentar a las personas a base de animales no tenía sentido. También Tesla creía en la importancia de la igualdad de género y como lo sabemos, el veganismo va directamente relacionado con el feminismo. Es una filosofía feminista también. Más adelante les puedo explicar en otro video, pero pues es impactante cómo ya van muchas personas que exponemos aquí que llevaban una filosofía vegana o las bases de una filosofía vegana para la época en la que vivieron. Y la siguiente persona es el físico más famoso en la historia de la humanidad y sí, es Albert Einstein. Y en realidad, aunque Albert Einstein no dejó de consumir animales sino hasta sus últimos años de vida, constantemente empataba mucho con una filosofía muy similar a la que llevamos en el veganismo. Por ejemplo, él decía que el amor a los seres vivos era el mejor rasgo y el más bello de la humanidad. Y es que aunque la filosofía de Albert Einstein va muy relacionada con las bases del veganismo, también hay que considerar que a él le tocó vivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces era muy complejo para él pues hacer esta transición por diferentes causas, pero en distintas ocasiones mencionó que él preferiría no comer carne cuando comía carne. En sus últimos años de vida dejó totalmente de comer carne y justo pues fue cuando expresó un poco más acerca de su filosofía basada en el respeto de la vida animal. Y la verdad es que creo que es súper interesante también conocer el contexto de cada una de estas personas que mencionamos aquí, porque pues claro que en la actualidad es mucho más fácil volvernos veganos con toda la información que hay, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero hay que considerar que estas personas no tenían nada de lo que nosotros tenemos actualmente y ya tenían este tipo de mentalidad y lo practicaban, entonces es súper admirable. La verdad es que el contexto en el que vivieron todos ellos es muy distinto al que vivimos nosotros en la actualidad
Y el hecho de que las mentes más brillantes sean las que han tenido este tipo de posturas más sensibles hacia los seres vivos es impactante. Pero bueno, espero que les haya gustado el contenido del día de hoy. Si quieren ver un poquito más de personas cuya filosofía empata con las bases del veganismo, pueden dejármelo en comentarios y con mucho gusto voy a hacer video al respecto. Les quiero agradecer mucho por haber llegado hasta aquí en este video y nos vemos en un próximo video. Bye.